on guztioi eta ongi etorria Poliklinikak antolatzen dituen osasun ikasgeletara. Aldez aurretik eskerrik asko etortzeagatik guztioi. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Aulas de Salud, organizada por Policlínica Guipúzcoa. Policlínica Guipúzcoa siempre trata de ofrecer lo mejor y lo más novedoso para los diferentes tratamientos de las diferentes dolencias del paciente. Y hoy, precisamente, los doctores Ricardo Cuéllar y Juan Ponte les hablarán de un nuevo tratamiento paliativo, entre otras cosas, basado en infiltraciones que desde hace un año está aplicando con excelentes resultados en casos de artrosis. Bajo el título Avances en el tratamiento de las lesiones de cartílago articular que conducen a la artrosis, les cedo la palabra a los doctores Ricardo Cuéllar y Juan Ponte. Les recuerdo que al final de la exposición de los doctores tendrán la oportunidad de hacerles cualquier pregunta que tengan en mente, que les apetezca que los doctores le contesten. Pues damos la palabra a Ricardo Cuéllar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia. Veo bastantes caras conocidas. Vamos a hacer una pequeña introducción para no comernos todo el tiempo. Vamos a situarnos un poco en el... Se oye mal usted. Sí. No sé si estará ahora. ¿Ahora me veis mejor? Bueno, como os decía, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña introducción para situarnos todos en de qué estamos hablando cuando hablamos del cartílago articular y luego efectivamente pues haremos una introducción de estas terapias que estamos aplicando. Me gusta siempre cuando alguno de vosotros se acerca a la consulta con lesiones del cartílago articular comentaros que el cartílago es una capa, realmente es una capa como si fuera una capa de esmalte, es esta zona azul que rodea los extremos de los dos huesos que entran en contacto en una articulación. Eso es realmente el cartílago, es una capa de un espesor de 3 o 4 milímetros, como veis aquí. Esto es un corte, la zona del cartílago y la zona del hueso que lo apoya. Por tanto, cuando hablamos de desgaste, lo que estamos hablando es del desgaste de esta capa, que la podéis comparar con una pintura de tipo esmaltada. Es una superficie muy polimentada que permite un deslizamiento fácil de una articulación con la otra. Por tanto, cuando se desgasta, pues se va perdiendo, se va fibrilando, como veis aquí en esta imagen, y finalmente desaparece, si no completamente, en determinadas zonas. Y entonces se produce pues, lo que popularmente todos conocéis como el roce de un hueso contra otro. En estas imágenes de artroscopia podéis ver más o menos un poco las fases en las que se produce esta lesión, esta pérdida del cartílago articular. En este caso es una rodilla. Como veis, primero se produce un reblandecimiento y una aparición de fisuras. Compararlo un poco con una pared es una forma gráfica de entenderlo, viene a ser algo así. Posteriormente se va produciendo esta fibrilación, cada vez las grietas son más profundas y terminan por producirse la pérdida de láminas de cartílago, de esa capa de espesor, dejando expuesto el hueso, que es esta zona de aquí que ha perdido su cartílago. Lo veremos luego también en otra imagen. Este es el aspecto típico de una artrosis de rodilla, en la que, como veis, pues hay grandes desconchones en la pared, que es el cartílago articular de la parte final del fémur. ¿Cuáles son las causas que nos afectan y que producen en todos la pérdida del cartílago, lo que técnicamente llamamos condropatía? Vosotros normalmente lo denomináis como desgaste o artrosis, que viene a ser lo mismo. Bien, hay tres grandes grupos de problemas que conducen a este tipo de situaciones. Una de ellas son los traumatismos que frecuentemente afectan más a las personas jóvenes que realizan actividades deportivas. Siempre que se produce una lesión de un ligamento cruzado, tan típica en fútbol, se suelen producir traumatismos, contusiones directas del cartílago, que posteriormente pueden generar condropatías, lesiones cartilaginosas de la rodilla que pueden requerir tratamiento. Sin embargo, la causa más frecuente, la que a todos nos afecta en un momento u otro de la vida, y como señalábamos, me parece, en el diario, alrededor de los 50 años el 43% de las personas padecen una afectación artrósica de al menos una de sus articulaciones. Bien, pues es la que el desgaste va produciendo por el roce de una superficie con la otra,
va produciendo fundamentalmente en lo que llamamos las articulaciones de carga, es decir, las que apoyan y con las que andamos, que son fundamentalmente la cadera y la rodilla. Son las articulaciones que con más frecuencia sufren este tipo de procesos. Y por último, lo cerraría, la tercera causa, la cerraría en aquellos problemas que conocemos como artritis. Vienen a ser todos los problemas de índole reumática. Generalmente producen unas imágenes o unas manifestaciones muy parecidas a las de la artrosis, al desgaste por artrosis. Sin embargo, en los pacientes, seguro que alguno de vosotros padece procesos de tipo reumático, hay una característica diferente y es en la que hay una inflamación del tejido sinovial que va produciendo una corrosión, por decirlo de alguna manera visual, el cartílago articular. Los pacientes suelen tener más derrames articulares y suelen tener articulaciones generalmente más hinchadas que las que producen solamente las artrosis o desgastes mecánicos. En esta imagen os enseño, estas son las imágenes características que definen una artrosis mecánica. Como veis, generalmente se produce por alteración en el alineamiento de las extremidades. Estas rodillas, estas piernas que os enseño son extraordinariamente características. Este alineamiento, que también se produce, estos problemas también se producen en la cadera, generan que la articulación no trabaje de manera uniforme y que en este caso las piernas arqueadas trabaje sobre todo en el lado interno y produzca estas artrosis características en las que se pierde, como veis, el cartílago, se desconcha el cartílago del lado interno de la rodilla. Este mal encaje de las articulaciones es la causa más frecuente que acelera los procesos de desgaste natural en la rodilla y en la cadera. Diferentes son los procesos, como os decía, de artritis reumatoide, en la que además generalmente de artritis o artritis reumatoide generalmente hay un componente inflamatorio. Esto es un tejido sinovial de una artritis de una cadera. Como veis, es un tejido claramente muy proliferado, muy abundante, muy rojo, aunque igual el color de la pantalla no os lo permite ver, que es el que va produciendo esa corrosión de la articulación, similar, pero con ciertas características diferenciales, como señalo, en relación al desgaste únicamente mecánico o artrósico. A ver si podemos ver este pequeño vídeo. No sé, ¿puedes arrancar el vídeo, Lidia? Pues no sale el marcador abajo. Bien, quería que vierais estas imágenes, eso es, que corresponden al desprendimiento de la capa cartilaginosa. En este caso es una cadera. Como veis, el cartílago es una capa de un espesor conocido. Ya veis en este caso que empieza a levantarse. Os puede recordar un poco el papel de una pared que se empieza a desconchar o de una pintura de una pared que se empieza a levantar. Bien, pues ese es el aspecto visual real que tiene una articulación que empieza a desgastarse. Lo podéis ver aquí. Esta es la situación final de desgaste. Como veis, nuevamente exposición del hueso al haber perdido el cartílago, y estos tipos de problemas, pues evidentemente todo lo que os he comentado da una gran variedad, un gran abanico de situaciones en las cuales el origen, el tamaño de la lesión, su localización, la edad, la deformidad, como os comentaba, hace que todos los pacientes no presentéis la misma característica, no tengáis todos el mismo tipo de problema, aunque la base aparentemente sea la misma. Por ello, las soluciones también son diferentes, y hablaremos o responderemos en relación a lo que pueden ser los tratamientos dependiendo de las características de cada una de las lesiones. Esos tratamientos los agrupamos en tres grandes grupos. Uno serían las terapias paliativas. ¿Qué quiere decir paliativas? Bueno, pues quiere decir eso, que palían, alivian la sintomatología, pero no producen una curación del problema. Como señalaba, curar un problema artrósico en el que hay una deformidad no consiste solamente en regenerar el cartílago lesionado. El tratamiento consiste fundamentalmente en corregir ese alineamiento de la extremidad que ha producido la artrosis.
En síntesis, en una artritis, en un proceso reumático, no consiste tampoco en regenerar el cartílago, sino consiste en tratar el problema inflamatorio de fondo que lo ha ocasionado. ¿Hay terapias sí regenerativas? ¿Se puede regenerar el cartílago? Pues sí, evidentemente la tecnología nos ha permitido ya alcanzar procesos regenerativos del cartílago, pero os insisto, el problema no es regenerar cartílago. Generalmente se regenera cartílago en lesiones localizadas en cuanto a tamaño. Pensar que podemos corregir una rodilla artrósica globalmente desgastada es impensable y no conduce, como os digo, tampoco a la corrección del origen de esa patología, que es frecuentemente la deformidad de la articulación. Por tanto, cuando llegamos a esa situación en la que hay que corregir el origen, sea la deformidad articular, sea el proceso inflamatorio reumático, y al mismo tiempo sustituir el cartílago enfermo, pues no nos queda, aunque no nos guste, más que recurrir a la sustitución protésica, que todavía hoy en día sigue siendo una buena solución para aquellas articulaciones bastante enfermas. En síntesis, yo resumiría, y con esta diapositiva termino yo, cualquier patología que presentemos o que presentéis requiere siempre de una primera fase para realizar un correcto diagnóstico, para establecer cuáles son las características individuales de cada uno de los procesos que podáis presentar, y por tanto, por ello, dentro de ese abanico también de soluciones, establecer la correcta indicación que proceda en cada uno de los casos. Gracias. Es que ricasco, Ricardo. Le damos ahora la palabra al doctor Juan Ponte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Juan Ponte, traumatólogo de Policlínica, y venía a explicarles un tratamiento novedoso que estamos aplicando en la Policlínica desde hace unos meses con buenos resultados. Se trata de la terapia ortoquine. Es un tratamiento a base de un suero autólogo optimizado, que, como su definición indica, es un producto derivado de nuestra propia sangre, la propia sangre de uno mismo, que está de alguna manera manipulada o tratada para ser con posterioridad infiltrada o aplicada en las articulaciones con artrosis, en este caso. Es producto de una investigación que se hizo en Alemania en los años 90, al percatarse los investigadores de que el contacto de la sangre humana con unas esférulas de cristal disparaban la formación de unos agentes antiinflamatorios, concretamente del bloqueante de la interleuquina 1. Además de eso, el contacto de estas esférulas con la sangre produce la formación de factores de crecimiento. ¿Para qué se utiliza? Pues fundamentalmente para la patología degenerativa de las articulaciones, en la artrosis de cualquier articulación del cuerpo, en patología inflamatoria de articulaciones como son las enfermedades reumáticas, concretamente artritis reumatoidea y psoriásica, en bursitis, en lesiones musculares de tendones, ligamentos, y también se está aplicando en infiltraciones en el espacio epidural para el tratamiento de los dolores irradiados por patología de hernia discal y en síndromes facetarios. ¿Cómo se prepara? Pues se produce una extracción que se hace en una única ocasión. Se sacan entre 4 y 6 jeringas que están pretratadas y que tienen las esférulas estas a las que hacía alusión anteriormente de cristal. Esta sangre es incubada durante una serie de horas, y luego la sangre se coagula y se produce el suero autólogo condicionado, que es el rico en los factores de crecimiento y en las citoquinas. Se produce una centrifugación, 5.000 revoluciones por minuto durante 10 minutos, para que se separe el suero del coágulo que se ha formado, y se recoge ese suero en una nueva jeringa, que es posteriormente congelada a menos 18 grados centígrados. Eso se almacena y en una fecha posterior, en el momento de la infiltración, pues se enfría y se infiltra en la articulación. Se infiltra con un filtro bacteriano, que es una especie de colador que se pone en la jeringa para que el producto infiltrado sea puramente un suero sin las células sanguíneas que han sido previamente separadas en la centrifugación. ¿Cómo se administra? Como decía antes, se hace una única extracción de sangre
en el laboratorio, en este caso en la policlínica. No hace falta ir en ayunas ni nada, pues es una extracción de sangre y el paciente se puede marchar tranquilamente a su casa y olvidarse del tema, ¿no? Para ponerse posteriormente las infiltraciones en la consulta de manera programada, pues en la fecha que más le convenga. El paciente pediría luego cita en consulta pues otro día, para entonces ya estaría el suero condicionado ya tratado y tendríamos ya las jeringas ya preparadas y se pondría una infiltración semanal durante 4 semanas consecutivas. Después de la infiltración, que se hace en consulta de manera cómoda y programada, como decía, el paciente pues, sale andando por su propio pie de la consulta, en principio sin ninguna molestia y puede hacer vida normal. Al ser un producto autólogo, o sea, es decir, no es un producto farmacológico exógeno, sino que es un derivado de la propia sangre de uno mismo, pues no hay ningún efecto secundario farmacológico. Por supuesto que puede haber complicaciones derivadas pues del acto del pinchazo, simplemente de lo que es el acto de poner la inyección, pero no hay efectos farmacológicos secundarios. Como excepción diría que las infiltraciones de columna no se pueden hacer en la consulta, salvo que fuese para un síndrome facetario, entonces habría que hacerlo en un ambiente pues, quirúrgico, con una serie de medidas pues, en caso de presentarse cualquier complicación, y que en algunas articulaciones más profundas, como puede ser una cadera, pues hay que hacerlas o en un departamento de rayos guiado por rayos, o si no en un quirófano con control radiológico. ¿Qué es lo que cabría esperar de este tratamiento? Bueno, pues fundamentalmente una reducción de la clínica artrósica, es decir, una reducción del dolor. Está descrito que es una reducción duradera, que tiene una acción más potente y duradera que otras terapias autólogas. Y aunque no puede afirmarse que ayude a regenerar el cartílago, sí que es muy eficaz en la reducción del dolor y de la inflamación de las articulaciones. Y, por supuesto, está aprobado por la Agencia Española del Medicamento. Pues eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora toca el turno de ustedes, de las preguntas. Seguro que tienen pues un montón de preguntas en la cabeza que quieran aprovechar, ya que están aquí los doctores Ponte y Cuéllar, para que les respondan. Ahora enseguida te pasarán el micrófono para que se te escuche perfectamente. Enseguida nos traen los micrófonos. Sí. Ya está, tenemos aquí el micrófono para que formule la primera pregunta. Adelante. Yo, como ya estoy operada con el doctor Cuéllar de meniscos, pero hace 11 años, quiero saber si lo que nos han explicado aquí es lo mismo. El micrófono, Perdona, no lo muevas. es lo mismo que los factores de crecimiento que se están poniendo normalmente, o tiene un componente más, como lo he visto ahí. Sí, efectivamente tiene un componente más. Sí tiene una base, como los factores de crecimiento, pero fundamentalmente, como os comentaba el doctor Juan Ponte, tiene un componente fundamentalmente antiinflamatorio. Es como inyectar en la rodilla un poderoso antiinflamatorio. Eso que os comentaba de las interleuquinas, que es raro de entender, bueno, pues viene a traducirse o viene a ser el equivalente a un poderoso antiinflamatorio, pero natural, no farmacológico, no industrializado, sino que nuestro propio organismo produce, y que lo único que se pretende a través del proceso es fomentar para que se produzca en mayor cantidad y consiga un efecto, por tanto, más duradero que solamente los factores que hasta ahora conocíais. ¿Qué tanto por cien hay de cura? Yo tengo 1,5 milímetros de cartílago solo. Siempre hay gente que tiene estadísticas mucho más largas, como os ha comentado, es una terapia que se lleva aplicando desde los 90 aproximadamente, ronda en torno a un 75 o un 80%. Y tiene, sí, claro, no es milagroso, no es mágico, no nos vamos a engañar. Sin embargo, sí actúa fundamentalmente
en articulaciones en las que, por ejemplo, la respuesta con los factores de crecimiento suele ser mucho más baja, como son esa otra causa de procesos que os comentaba, que son los reumáticos. Los procesos inflamatorios reumáticos, los factores de crecimiento son más solamente analgésicos y, por tanto, muchas veces la respuesta a las rodillas, a las articulaciones reumáticas, es mucho más exigua, mucho más corta que al ortoquine, que es más que analgésico, es sobre todo un poderoso antiinflamatorio. Muy bien, muchas gracias. Perdón, yo añadiría que además el ortoquine tiene factores de crecimiento también. Sí. Sí, pero el hecho diferencial es el efecto antiinflamatorio. Ese es el plus. No, es el caballero que nos va a hacer otra pregunta. Sí, doctor. Una pregunta. Si una persona se ha hecho el factor de crecimiento, ¿puede hacerse este nuevo procedimiento? O sea, ¿quiere decir que no tiene ninguna contraindicación ni nada? ¿O? No, se puede hacer perfectamente. O sea, son terapias que se pueden combinar. Sí. Uno puede hacerse, pues por ejemplo, puede ponerse una infiltración de cortisona en un momento determinado con una inflamación aguda de una articulación, posteriormente haberse tratado, me voy a inventar, pues con un ácido hialurónico, después haber probado factores de crecimiento y luego ponerse el ortoquine. Quiero decir que son cosas, no tienen un efecto sumatorio y no se inhiben unos con otros. ¿Y este proceso nuevo, qué duración más o menos puede tener o se puede saber? Pues, es decir, en función de la persona. Los estudios hablan de una duración de hasta 2 años. Nosotros no tenemos una experiencia tan larga como para decir eso, pero de eso hablan los estudios. Los estudios hablan de un efecto más prolongado en el tiempo que el tratamiento con los factores de crecimiento. Vale, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Tenemos una pregunta ahí arriba. Hola, buenas tardes. Tengo 44 años y tengo discopatía degenerativa desde L1 hasta L5, estenosis en alguna vértebra, artrosis facetaria en 2 vértebras, y quisiera saber si este nuevo método me serviría. Sí, bueno, serviría evidentemente un poco lo que comentábamos, está dentro de las terapias paliativas, serviría para aliviar la sintomatología, pero no para tratar la causa de fondo, que es un poco lo que siempre como especialistas os debemos ofrecer en cada uno de los casos, hasta dónde se debe llegar o hasta dónde se puede llegar con una terapia u otra y hasta qué momento. Probablemente si no tienes en este momento ninguna clínica de ciatalgia, de radiculalgia, si es sobre todo un dolor de tipo inflamatorio, de ritmo inflamatorio mecánico, te podrías beneficiar del tratamiento. Completando un poco la respuesta, de todas maneras, queda siempre en el aire. Bueno, y a los 2 años, ¿qué? Bueno, pues a los 2 años siempre se puede repetir la terapia indefinidamente y es lógico poderla repetir siempre que se haya demostrado eficaz. No es lógico, como os he dicho, no mejora el 100% de los pacientes, no es lógico repetirla a un paciente que no ha tenido efecto o que su efecto ha sido extraordinariamente corto, pero si durante un plazo razonable, a partir del 1 año y medio, ha habido una mejoría significativa, evidentemente el tratamiento se puede volver a repetir, a realizar. Perdón que te pregunte, ¿has hecho algún otro tratamiento? Sí, me han infiltrado cortisona, no me ha servido para nada. Para nada. Ahora mismo llevo un TENS que me hace unas corrientes y estoy pendiente de unas no sé cómo se llaman, radiofrecuencia pulsada para matar los nervios, a quemar los nervios. O sea que estás en la unidad del dolor. Entonces. Eso es. Vale. Entonces estoy ya que no sé lo que hacer y me he enterado de esto y digo, bueno, a ver si... Pues yo sé que lo mío no tiene cura, pero por lo menos quitarme el dolor, porque llevo 10 meses que no soy capaz de ponerme un calcetín para vestirme. Pues habría que estudiar el caso más en detalle, obviamente, pero pues en principio sí está descrito como una de las indicaciones algunas de las cosas que estás diciendo. Vale, muchas gracias. Es que ricasco a ti. ¿Alguna pregunta más? Sí. Enseguida te pasan el micrófono. Así, ¿no? Hola, buenas tardes. Quiero saber si es compatible con anticoagulantes.
A ver si es compatible este método. Sí, el único es compatible. El único cuidado que habría que tener es que, como sabes, la extracción sanguínea o las infiltraciones, pues dependiendo un poco del grado de anticoagulación, podrían tener mayor riesgo de producir hematomas. Entonces, simplemente habría que tener en cuenta eso para retirar el anticoagulante o sustituirlo cuando se hace la extracción y cuando vamos a hacer las infiltraciones. Por lo demás, en principio no hay descrita ninguna incompatibilidad. Gracias. La artritis reumatoide se detecta igual que la artrosis. Quiero decir, ustedes en los diagnósticos, o sea, son totalmente ciertos, ¿no? Yo creo que tengo artritis reumatoide en las rodillas. Esto puede ser pasajero sin tomar. O sea, me ha empezado hace poco, cosa de un mes. Y yo he leído en algún libro pues, que hay reumatoides que son pasajeras. Yo ahora no me voy a infiltrar lo que ustedes tienen. ¿Sería correcto esperar mucho más tiempo? ¿Puede ir a peor o puede desaparecer? Sí, sería correcto esperar. Yo siempre quiero que entendáis una cosa. El tratamiento está indicado hacerlo para tratar la sintomatología presente. Es decir, está indicado hacerlo cuando realmente hay dolor, cuando realmente hay inflamación. Cuando las artritis reumatoides frecuentemente no es que sean pasajeras, lo que suelen evolucionar es por brotes. Es decir, hay temporadas en que el paciente tiene sintomatología y otras largas temporadas en que no lo tiene. Y la duración de los brotes y los episodios de ausencia de sintomatología son extraordinariamente variables entre unos pacientes y otros. Por tanto, mi consejo es que en fase de dolor, de no dolor o de no sintomatología, pues evidentemente no te aconsejaría hacer ningún tratamiento. Una cosa es dolor, molestia, vamos a decir, No. Cosa que nunca he sentido yo, y otra cosa es ya no poder aguantar. Quiero decir que ahí hay mucha diferencia. Entonces, adelantarse al proceso, ¿cuándo hay que tomar? Cuando verdaderamente no se puede dormir, no se puede andar bien, ¿no? Cuando verdaderamente te limita funcionalmente, no una molestia, sino evidentemente, hombre, tiene que ser un poco equilibrado. El tratamiento no es tampoco tomar una pastilla y ya está. Bueno, pues es un tratamiento que requiere 4 infiltraciones, que requiere un gasto, etcétera. Es decir, yo el consejo siempre que te das una sintomatología con una limitación funcional. Pues estás cojo, no te deja la rodilla andar, cada vez es que estás más limitado. Ese es la indicación o la situación especial. Como decía él, pues eso evidentemente tiene su proceso artrítico y espondiloartrítico le produce una limitación por dolor e incapacidad funcional. Esa es la indicación, no una discreta molestia o no un me han dicho que igual tengo. Y sobre todo yo creo que no es un tratamiento de primera elección. O sea, primero hay que probar otras terapias, o sea, pues unos antiinflamatorios orales y ver la evolución. Vamos quemando etapas y si sigue habiendo clínica y está localizada en una articulación en concreto y te está alterando la calidad de vida, pues sería una opción. Hola, buenas tardes. ¿Este tratamiento podría evitar en algún caso la sustitución del cartílago de la rodilla por prótesis o siempre el último remedio es la operación? Sí, yo como comentaba también un poquito, por eso hemos pretendido esta introducción, debéis entender eso, que la pérdida de cartílago no es la pérdida de cartílago y ya está, sino que generalmente hay causas que han producido esa pérdida de cartílago. Frecuentemente la alteración del alineamiento de los huesos, os he puesto un ejemplo muy llamativo, no quiero que os alarme, pero evidentemente esa pérdida de la congruencia del encaje perfecto de un hueso con otro es uno de los factores que produce en casi toda la población el desgaste o la artrosis, como queramos llamarlo. Entonces, evidentemente, el ortoquine no es un tratamiento de la causa. Nunca podemos corregir esa causa, nunca podemos tratar con el ortoquine un proceso de artritis reumática. Podemos paliar la sintomatología
y dependiendo de la situación en que esté la articulación, evidentemente al final la única solución puede ser la prótesis, que generalmente nos permite corregir ambas cosas, la pérdida de la superficie cartilaginosa, sustituyéndola, y al mismo tiempo, que es lo que hacemos siempre, corregir el alineamiento que la ha producido o el proceso reumático que la ha generado. Es conveniente, cuanto más tarde mejor, porque tiene caducidad, ¿no?, la prótesis. Todo ello es muy relativo. Evidentemente las prótesis no duran toda la vida, pero siempre hoy en día hay que conjugar la repercusión, la disminución de la calidad de vida que produce una articulación enferma en relación al poner una prótesis, y al que igual hay que cambiarla dentro de 15 o 20 años. Entonces, yo siempre a mis pacientes les aconsejo fundamentalmente en relación a su situación funcional, a su situación de merma de sus posibilidades y sus capacidades. Lo otro, hoy en día, cambiar una prótesis no es tan complicado, y evidentemente aconsejar a un paciente que está cojo, que no puede andar más de 500 metros, que espere, pues es poco racional, estar perdiendo calidad de vida en ese caso. Sí, gracias. Ya. Bueno, aprovecho la cercanía del micrófono. El ácido hialurónico, ¿qué ventajas puede aportar, vamos, aparte de aliviar la sintomatología, si es que la alivia? ¿Realmente puede mejorar el estado del cartílago? Bueno, el ácido hialurónico también es una terapia que aplicamos, es más analgésico, es como un lubricante. No sé si habéis tocado alguna vez ácido hialurónico, es como una especie de gel lubricante. Entonces es como untar la articulación con Nivea, como una crema nutritiva. Es una nutrición del cartílago. Realmente no lo regenera. Normalmente el efecto que obtiene es un efecto nuevamente analgésico temporal. La duración estimada de los ácidos hialurónicos está entre 8 y 12 meses, pero fundamentalmente se benefician o mejoran las rodillas mecánicas o las articulaciones con una artrosis mecánica. Las rodillas antiinflamatorias, igual que los factores, tienen muy mala respuesta al ácido hialurónico. Claro, o sea que por lo menos cabe esperar que si de alguna manera se está destruyendo cartílago, esto pues alargaría un poco la vida del mismo. Sí, vamos a ver. En la destrucción del cartílago hay unos mediadores químicos que se llaman las citoquinas. Concretamente la interleuquina es una proteína que es secretada por unas células que tienen la sangre, se llaman los macrófagos, y que es responsable de la destrucción de algunos de los tejidos y concretamente del tejido articular. El ortoquine se desarrolló pensando en buscar un inhibidor para esa citoquina, para esa interleuquina 1, de manera que se bloquea el receptor que produce la destrucción del cartílago, y entonces de alguna manera, aparte del efecto antiinflamatorio, estamos frenando un poco la progresión de la artrosis. Pero todo eso es una cosa un poco teórica, porque bueno, pues eso es un poco como los motores. Si hay una pieza que le falta una arandela y que roza, pues con el uso, pues poco a poco se va a ir comiendo la superficie de un lado con la superficie de otro, igual cuando decía la artrosis. Pero de alguna manera sí tiene un efecto más de contención que el hialurónico, que simplemente es como un espaciador, como si fuese un cambio de aceites dentro del motor que es la articulación, y que actúa como un espaciador, y como ha dicho el doctor Cuellar, pues tiene una duración de 1 año aproximadamente. Entendido, no así gracias. Los estudios comparativos de ortoquine con hialurónico, que los hay, hablan de que hay una mejoría más prolongada en el tiempo y de una mayor intensidad respecto a favor del ortoquine con respecto al ácido hialurónico. Muchas gracias, sí. Por favor. Hola, buenas tardes. ¿Podría hablar un poco de la trocanteritis? Es que yo padezco eso y me molesta bastante. Y ya me han hecho una infiltración y yo creo que no se ha enterado. A ver, ¿qué es la trocanteritis? Bueno, la trocanteritis viene a ser, para que nos entendamos fácilmente y rápidamente, una tendinitis, una inflamación de los tendones de la cadera. Eso es una trocanteritis. Se produce un roce sobre el relieve, que es el trocánter, que por eso de ahí viene la palabra trocanteritis, y eso genera una inflamación de esos tendones que rozan.
Evidentemente, el tratamiento habitual es antiinflamatorios normales, infiltraciones, que no sé si te habrán hecho en alguna ocasión. Sí, ya me han hecho una vez. Pero no me hizo ningún efecto. Teóricamente, como cualquier problema inflamatorio, se puede beneficiar de un tratamiento con el ortoquine. Depende también un poco de la complejidad. Como siempre en casi todas las patologías, también hay una causa desencadenante del problema que hay que estudiar en cada caso. Generalmente, en la zoocanteritis a veces hay roturas tendinosas, es un problema muy parecido al del hombro. Como sabéis, las tendinitis de hombro a menudo se acompañan de roturas del tendón. Es decir, hay que ver también en qué situación está esa zoocanteritis, y normalmente siempre graduamos los tratamientos escalonadamente, es decir, siempre de menos agresivos, inicialmente un antiinflamatorio local o unas sesiones de rehabilitación de fisioterapia, y de ahí se va progresando. La tercera medida es la infiltración, e incluso las trochanteritis, cuando no responden, tienen una indicación de tratamiento quirúrgico. Bien, es decir, hay que adaptarse un poco a en qué fase estás, qué tratamientos has cubierto hasta ahora, etcétera. Muchas gracias. Sí, por favor. Quería preguntarle, yo tengo inflamación en las manos debido a una artrosis. Deseaba saber si el ortoquine va bien para los dedos. También quería saber por qué cuando llega a la inflamación máxima en ellos cede el dolor. Mientras está para inflamarse en periodos que todavía no llega al máximo, se aguanta, pero cuando llega ya a lo máximo, ha parado el dolor. ¿Por qué es? Queda completamente deformado el dedo y torcido, y ya no duele, pero sin embargo la inflamación y la deformación es muy manifiesta. ¿Le puedo preguntar qué nivel de la mano, del dedo se le inflama? Los dos, los índices. Sí, pero ¿a qué nivel del dedo? ¿La parte No, final? En la parte superior. La parte superior. Sí, en la primera falange. Pero también en la unión del dedo pulgar con la muñeca, hay un saliente de unos huesos dolorosísimos ahí. Sí, lo que usted describe son los nódulos de Heberden, que son esas protuberancias que hay en los nudillos. Eso es, sí. Eso es. Que son indicativos de artrosis. La artrosis, sí. En las manos es muy frecuente. Y el otro sitio que dice del pulgar es una artrosis que hay entre la articulación del trapecio y el primer metacarpiano, que se llama una rizartrosis. La pregunta de si es útil este tratamiento para esas articulaciones, claro, habría que estudiarlo porque habría otros tratamientos que hacer antes que poner una infiltración de ortoquine, pero sería efectivo para el tratamiento del dolor por el efecto antiinflamatorio que tiene. Sí, últimamente también en los dedos de los pies también se puede dar. También, claro, o sea, también. Cualquier articulación es susceptible. Sí, es que últimamente me está empezando en los dedos de los pies también. Sí. Pero lo que yo quiero aclarar, y probablemente es necesario aclarar, es que evidentemente el ortoquine es una actuación para una única articulación, es decir, no es una terapia que se pueda aplicar en sangre para que cure procesos poliarticulares como el que tiene poliarticulares, es decir, que afecta a varias articulaciones el mismo proceso. Se puede aplicar, tendría buen resultado si se lo aplicáramos normalmente pues a la articulación del pulgar que más duele, a la derecha o a la izquierda, pero lo de hacer una aplicación a todas las articulaciones dolorosas es poco viable. Un poco viable, sí. Gracias. Buenas tardes. En la explicación inicial han indicado que en el caso de aplicar esta técnica o este tratamiento en la cadera sería un poco diferente el proceso. Hablaban de un quirófano. ¿Podrían explicar un poco con más detalle ese caso, por favor? Perdón. Se refería al tema de la columna y de la cadera, ¿verdad? Sí, había dos excepciones. ¿Cómo sería ese proceso? Sí, no es igual de complejo o igual de sencillo el abordar algunas articulaciones que son más cercanas a la piel y que están menos protegidas que otras articulaciones. Por ejemplo, la articulación de la cadera es una articulación que está muy constreñida. Es una articulación, la cadera
es una bola que está tapada por otro hueso que va más allá del ecuador de la cabeza, y entonces está además en una localización profunda con un montón de músculos, y que es menos accesible pues para pinchar en una consulta, entre comillas, pues a ciegas. Entonces a veces necesitamos una asistencia pues guiada por rayos, para saber que la punta de la aguja está efectivamente dentro de la articulación, para que no hagamos hucha. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con una rodilla, que sabemos perfectamente cuando la penetramos con la aguja y sabemos que estamos en el sitio adecuado. Y respecto a las infiltraciones epidurales, pues efectivamente nos estamos metiendo en un territorio que es un poco más delicado, y entonces hay que hacerlo en un sitio con unas condiciones bueno, pues distintas que lo que puede ser la simplicidad de hacerlo en una consulta. Gracias. Buenas tardes. Quería saber si en casos extremos como el mío, hace 5 años sufrí un accidente de tráfico y con una fractura arenosa del tobillo, y a día de hoy, tras varias operaciones, tengo artrosis en varias zonas del tobillo en espejo, o sea, sin ninguna cantidad de cartílago. Como solución me daban hacerme una artródesis o también intentar ácido hialurónico. Quería saber si su tratamiento podría dar resultado, y también me desaconsejaban la prótesis, y también los conocimientos que ustedes tienen, si la prótesis de tobillo podrían tener solución. Bueno, evidentemente el ortoquine te puede mejorar algo la sintomatología durante un tiempo, pero lo que estás comentando evidentemente es una artrosis importante, severa de tobillo, que el ortoquine no te va a curar, no va a solucionar. ¿Por qué no te han aconsejado una prótesis de tobillo? Pues porque sabemos que no se puedan hacer, es que mecánicamente, si las de rodilla por aquí planteaban que duran poco, pues las de tobillo mecánicamente no están del todo conseguidas. Y por otra parte, la cirugía que te han planteado, la artrodesis, sigue siendo la indicación fundamental, la que realmente termina por resolver la patología, la incapacidad funcional que puede generar una artrosis de tobillo sin una exagerada limitación. Hoy en día se puede hacer por artroscopia o con una técnica menos invasiva que la tradicional, y la mayor parte de yo tengo pacientes incluso más jóvenes que tú, que evidentemente como secuela de una fractura de tobillo pues tienen generar una situación de artrosis. Yo creo que están todos encantados y satisfechísimos de la artrodesis, después del rosario de años de padecimiento y de dolor que han tenido. Y aunque suena muy fuerte lo de fijar el juego del tobillo, el tobillo se mueve no solamente por la articulación entre la tibia y el astrágalo, sino hay otras articulaciones que también actúan, y no produce una incapacidad tan severa como a priori podría hacerse pensar una artrosis de tobillo. Muchas gracias. Yo quisiera saber, a ver si el desgaste que tengo va más cada vez, o porque yo tengo muchas molestias, pero puedo aguantarlas. Si podría, así puedo estar. Pero si va más, si las aguanto, cuanto más tiempo va peor, o puedo aguantar así. Bueno, nos conocemos perfectamente, es un paciente mío habitual, gracias por venir. Bien, pues sabes que controlamos, que te controlo periódicamente, entonces, mientras vayas aguantando, mientras no tengas una exagerada sintomatología, pues no es necesario hacer nada. Evidentemente el proceso artrósico te ha evolucionado desde el principio, desde que te operé inicialmente, en relación a los últimos controles ha ido empeorando. Habrá que adoptar una decisión, pero será la propia rodilla, más que yo, la que determine, la que señale el momento en el que haya que actuar de otra manera. Y si te ponen prótesis, ¿para conducir eso se puede bien? La prótesis es una bisagra inerte, es decir, normalmente funciona, te quita el dolor y evidentemente te permite conducir y te permite andar y subir, bajar. Lo que no te permite quizás es jugar al fútbol, pero sí desarrollar bastantes actividades sin dolor. Cuando llegue el momento... Te vas a quedar sin ir a Brasil. Es que yo noto cuando me bajo del coche que me duele, hasta que se endereza, y eso es cuando más le cuesta. Y como vamos mucho a La Rioja, pues ya sabes.
Allí se cura todo, con un poquito de vino, Sí, estoy de La mejor. Rioja. Sí, sí. Ahí se regenera el cartílago y todo. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? ¿Por arriba tampoco? Sí, tenemos una pregunta, sí. Buenas tardes. Yo tengo 43 años y con 20 años me fracturé la rótula y a los 23 me hicieron una artroscopia y me diagnosticaron condromalacia rotuliana. Y llevo pues un año de baja que no puedo caminar. Entonces me han puesto ácido hialurónico, me han puesto también factores de crecimiento y no he mejorado. Entonces hay una técnica quirúrgica que es denervación artroscópica de rótula y era a ver, consultaros en qué caso está indicada y si es definitiva y si un poco sobre esa técnica artroscópica. Bueno, tendríamos que conocer un poco más realmente cómo está la articulación. La denervación artroscópica de rótula la utilizamos, es un escalón más. Probablemente por edad pues no está indicado plantearte ningún tratamiento quirúrgico más agresivo. Las prótesis rotulianas, igual que ocurre un poco con las del tobillo, quizá tampoco son la mejor solución para una rodilla, especialmente en un paciente joven. Evidentemente es una tentativa, es algo que se puede probar. Normalmente la denervación consigue la desaparición de la sintomatología, pero no se puede considerar tampoco una solución quirúrgica definitiva. ¿No vuelven a resurgir los síntomas posteriormente? La rótula no se denerva indefinidamente. La rótula con el tiempo generalmente vuelve a inervarse. Pero como te digo, bueno, habría que conocer realmente cuál es la situación de tu rótula y Sí. Puede ser una solución, pero a veces puede no ser la única. Es decir, hay que valorar a veces otras opciones quirúrgicas. Tendría que ver en este caso, antes de decir o aconsejarte solamente esto, tendría que ver el estudio que tendrás seguro, radiográfico o de resonancia hecho. Sí. Luego tenía una segunda pregunta. Yo he leído que cuando desaparece el cartílago que es sustituido por tejido fibroso. ¿Eso puede salir oculto a una resonancia magnética? Y que la resonancia magnética indique que no hay desgaste y realmente sea tejido fibroso o la resonancia magnética lo diferencia. Sí, se puede diferenciar. El aspecto del tejido fibroso cicatricial, para que nos entendamos, que evidentemente no tiene las características mecánicas del cartílago original, se puede diferenciar fácilmente. Es un tejido mucho más adelgazado, mucho más irregular. Es decir, se puede diferenciar en una simple resonancia, sobre todo aumentándola un poco ahora que nos las ponen en la pantalla radiográfica, en la pantalla de ordenador y se puede ampliar la imagen. Es perfectamente fácil distinguir una zona desprovista de ningún tipo de cartílago, de una superficie bien cartilaginosa o de un fibrocartílago, que es como se llama un poco esa reacción fibrosa. Es que la pregunta viene porque claro, a mí me diagnosticaron con 23 años condromalacia rotuliana y en una resonancia magnética del 2014, de este año, indica que no hay condromalacia, que el cartílago conserva el grosor. Entonces es una pequeña contradicción. No, la condromalacia se habla, es simplemente un edema, es una inflamación del cartílago. Generalmente no hablamos en ese caso de condropatía realmente, no hay una pérdida generalmente de cartílago. Es como se enseñaba en la primera foto que teníais arriba a la izquierda, es como un reblandecimiento. El cartílago está más blando, está inflamado, está más edematoso. Eso puede progresar o necesariamente no tiene por qué progresar siempre. Sí, que el día que me hicieron la artroscopia palparon y vieron que estaba reblandecido, pero en la resonancia no lo visualiza. Esa sería la explicación. Sí, perfectamente. Como te digo, a veces ese edema, esa inflamación puede ser transitoria y haber desaparecido. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Mire, yo quisiera hacer dos preguntas. Una, vi una intervención de cambio de prótesis de rodilla en la televisión, un sistema nuevo de una prótesis hecha por artroscopia. Entonces quisiera saber si ustedes lo tienen, si se está haciendo, y si no, en el otro caso, esto que hemos hablado ahora, si entra en la seguridad social.
Y si no, que nos hable un poquito, aunque sea fea la pregunta, de precios, si puede ser. No te voy a hablar de precios, no. Solamente te voy a decir por qué no te voy a aconsejar que te hagas una prótesis de rodilla por artroscopia. Ya lo he dicho, pues porque ocurre lo mismo. Hay cosas que mecánicamente no garantizan un mínimo resultado. Y las prótesis que son muy parciales, son muy limitadas y no hay todavía, no se ha constatado que duren el tiempo suficiente. Es decir, es una pequeña aventura el que alguien se implante una prótesis que no está avalada por los resultados, no solo nuestros, evidentemente, sino de la literatura o en general. Ya conozco ese tipo de prótesis de la que me estás hablando, pero no la cubre la Seguridad Social, no es por no cubrirla, sino normalmente cuando se aprueba algo en Osakidetza o en Seguridad Social es algo que evidentemente está comprobado en cuanto a resultados. Esas prótesis todavía tienen series muy cortas y probablemente personalmente creo que es una moda de verano. Yo no me pondría una de esas prótesis, entonces nunca, si no me la pongo yo, nunca te la podría aconsejar a ti. Gracias. Tenemos tiempo, por lo tanto, si quieren realizar alguna pregunta más, está el micrófono disponible. Buenas tardes. Yo tuve una rotura de rótula hace 2 años y no me mejora. Me da la impresión, me dicen que no tengo nada, que está curada, pero me da la impresión, una palabra vulgar, como que tengo un cepo ahí metido que no me deja estar en la rodilla, y estoy gastando mucho en acupuntura y en otras cositas y no noto mucha mejoría. ¿Qué me podría aconsejar o qué me podría decir? Gracias. Bueno, pues en primer lugar, tener un diagnóstico correcto, o sea, porque rotura de rótula puede ser una fisura, puede ser una rotura no desplazada, puede ser una rotura desplazada, puede haber cicatrizado sin dejar pues ningún escalón dentro de la articulación, o puede haber cicatrizado, bueno, pues de una manera deformada. Entonces, bueno, pues todos estos casos producirían síntomas distintos. El tratamiento, claro, me está hablando que ha hecho usted acupuntura. Sí, estoy haciendo acupuntura y también me he metido ozono. ¿Ozono? Sí, y alguna otra sueros o alguna otra vitamina que no... Claro, la verdad es que estoy gastando mucho y no sé, no estoy muy convencida que... ¿Es una fractura operada de rótula o no? Sí, sí. Está intervenida. 2 operaciones, primero una y luego para quitarme los hierros, sí. Claro, es que... La verdad es que estoy pasando mucho con este tema, que no le dan mucha importancia porque me dicen que se curará, pero son 2 años y estoy casi igual. Pues no le puedo decir sin más información, pero pues probablemente haya que tomar otras medidas o estudiarlo en cualquier caso, porque de alguna manera no estamos acertando con la persona que le está tratando, o quiero decir, habría que explorar otras opciones. Y, por ejemplo, ¿qué opciones hay? ¿O qué médicos o a qué sitios o qué tengo que hacer? Porque... Aquí están. O el médico que le está tratando, o sea, usted sigue en comunicación con él. Pero si ese no me acierta, ni me hace nada, ni me entiende... Pues el doctor Cuellar y el doctor Ponte. No le podemos decir, ¿cómo le vamos a decir? No sabemos. Con la información en la que disponemos, pues que hay que... Como es el mal mío y... Pues eso, pues a ver si me podía solucionar algo, no me puede solucionar. No, como plantea el doctor Ponte, habría que ver con detalle esa rótula. Probablemente, como muchas fracturas, pues dejan siempre algunas secuelas. Entonces, a veces no es que se te haya tratado mal, probablemente es que en algunos casos pues igual no informamos lo suficiente. Una fractura de rótula operada que hay que operar, es una fractura grave para la articulación de la rodilla. Como otras muchas fracturas articulares, teníamos ahí el caso de un tobillo, una persona joven, pues dejan cierto grado de secuelas y frecuentemente dejan alguna lesión de cartílago. Esas fracturas. Habría que analizar cuál es el caso tuyo concreto y, como digo, estaría dentro del primer grupo del que he hablado yo, las lesiones de cartílago producidas por traumatismo, y habría que adecuar, después de echar la valoración, de echar el adecuado balance, como comenta Juan Ponte, cuál sería el tratamiento más adecuado.
pero siempre probablemente informándote, que a veces no es siempre lo que queremos oír, de cuál es realmente la situación de esa rodilla en relación a la fractura de rótula y qué podemos esperar con los diferentes tratamientos que se pueden poner en marcha. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más que quieran formular? Bueno, pues yo la última. Hemos hablado de los remedios y la prevención para que ese cartílago, bueno, pues no vaya desapareciendo, no tengamos una artrosis. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Hay algo? Mágico no. Mágico no, pero... Bueno, pues un estilo de vida saludable, hacer hincapié, como decía el doctor Cuéllar esta mañana en la entrevista digital del Diario Vasco, pues un enemigo de las articulaciones es el sobrepeso. Si ese sobrepeso se combina con una mala alineación de las articulaciones y con unos hábitos que no sean correctos, pues por ejemplo deportivos, un deporte que no se adecue pues a la fisionomía de uno, y bueno, pues todo eso son efectos que se van sumando y que van en contra del bienestar articular. Vamos, que hay que cuidarse. Sí, sobre todo hay que controlar el peso. El peso, fundamental. Sí, es un gran enemigo de las articulaciones en general. Evidentemente la corrección de los ejes de la forma de la articulación no lo podemos hacer, salvo con actuaciones quirúrgicas, evidentemente. Entonces, sobre los únicos factores sobre los que podemos realmente incidir a modo de prevención es evitando un sobrepeso corporal y realizando una actividad física acorde, simplemente saludable o acorde con las características de cada uno o de la etapa de vida en la que vivimos. En nuestro grupo quizá lo más saludable evidentemente es andar en terreno llano y uniforme. Es un poco lo que aconsejaría al grupo más joven, igual que esta mañana es el que estaba chateando, pues le aconsejábamos que cuando corriera tuviera siempre en cuenta que una superficie dura, agresiva como el asfalto, pues no es el mejor terreno para correr, y que usara zapatillas de aire y que procurara correr en terrenos un poco más blandos, el tartar de las pistas o siempre zona de hierba, etc. Pero no hay soluciones mágicas. No, soluciones mágicas no hay y medicina mágica tampoco, pero sí hay buenos doctores como los hay en Policlínica. Pues muchísimas gracias a ustedes por haber venido. Les recuerdo que el mes que viene tenemos otra aula de salud que les espero ver aquí otra vez. Eskerrik asko eta hurren arte.